las bacterias, muchas de las bacterias bien patógenas tienen cápsulas y eso le permite a ellas perpetuarse en el sitio, adherirse, colonizar, dividirse, multiplicar y producir toda esa sintomatología de la enfermedad X que está inmunada. ¿Okay? ¿Cómo se diferencia esa capa de lino de una capa? Bien, esa capa de lino microscópicamente se ve más difusa que una cápsula. Y si tú tratas de que se elimine fácilmente, tú vuelves a tratar esa muestra que tiene, se le va a eliminar fácilmente, mientras que la cápsula permanece. ¿Ok? Estos son microscopía electrónica. Aquí la podemos ver, claro, más ampliada que esta, que es una capa más definida. Esto se ve como más difusa, incluso en este caso es un estrecho coco, porque es un coco en cadena, ¿ok? Está dentro de, o este es un solo coco. En este caso la bacilo, pueden haber dos puntos en ese alrededor de esa capa de lino. En cambio esta es más específica, más duradera, ¿ok? Claro, ya con los avances tecnológicos que tenemos, con esas fotografías se ve mejor porque quiero. Claro, no he tenido la oportunidad de conseguir una de esas fotos actualizadas, ¿ok? Aquí sí es una pequeña guía práctica donde vemos las estructuras, su función y qué la compone. La mayoría de todas estas estructuras tienen composiciones proteicas. ¿Okay? En este caso, los flagelos, su función es motilidad, ¿okay? Y su composición química más que todo es proteína. Y esa proteína que la compone se le llama flagelina. ¿Okay? En el caso de las fibras espíritu, que también le permite la conjugación, la unión, la adherencia celular, y tiene composición química principalmente proteína y se llama pirina. Esto no es pregunta de examen, ¿okay? Simplemente para que tengan una orientación. En cambio, la membrana externa de la gran negativa les permite protección mecánica, permeabilidad y su composición química efecto de peptidoglicano, que es menor cantidad, pero sí tiene mayor cantidad de lipopolisacáridos, lípidos y proteínas. ¿Okay? En este caso, la membrana capsular y extracapsular le da protección, le da capacidad antifagocítica, le permite adhesión celular y está compuesta principalmente por polisacáridos y polipéptidos. ¿Okay? Esa es una referencia que ustedes pueden tener acá. Bien. También las bacterias pueden tener estructuras de resistencia, como nombré al principio, que eran las esporas. ¿Qué pasa a la función de esas esporas? ¿Por qué se le dice que son estructuras de resistencia? ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea? Porque no son como sustancias que lanza la bacteria para defenderse. No. Ok, les digo. Las bacterias, cuando tienen condiciones muy críticas, hay agotamiento de nutrientes, ellas tienen la capacidad de formar esporas, ¿ok? En los medios ambientes externos, puede vivir un rato fuera del organismo que están invadiendo, en la tierra, en el agua, etc. Es una medida de sobrevivencia, ¿ok? La espora es una estructura de resistencia, pero dentro de ella es la bacteria en sí misma, cosa que esporula como para ponerse una coraza y sobrevivir dentro de ella hasta que haya nuevamente las condiciones y ella pasa por ahí un animal, logró ingerir la espora que estaba en el agua, en el pasto, cuando ella está aquí interiormente y consigue las condiciones adecuadas, hay nutrientes, germina y nuevamente se convierte en la bacteria. Como los copias de ella. Copias de ella, pero en esporula. no es como así pasa con los Inmersión, algo así. eso pasa con los hongos, ¿no? También. Algunos hongos también desarrollan esporas Sí, y al sí. final cuando tú llegas a inhalar esas esporas pueden ser fatales. Hay unas bacterias que desarrollan esporas que cuando veamos las clostridiales y las otras se utilizan como armas biológicas. ¿Ok? Esa es una pregunta de esa importancia. Entonces, simplemente así se pueden ver a nivel de microscopía y depende de la ubicación de la espora, puede ser central o periférica. ¿Ok? Entonces, esa espora como tal es una representación esquemática, también tiene una concentración de ADN, que es el núcleo, puede tener citoplasma, puede tener membrana citoplasmática, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo importante de esto es que son estructuras que le dan resistencia y es un mecanismo también de virulencia, tiene una expresión de virulencia esa bacteria. O sea, las bacterias que tienen la capacidad de desarrollar esporas, las lo que van a ser las más virulentas. ¿Ok? Ok, aquí esta es microscopía, lo vamos a ver, fíjense, aquí parecen como unos palitos de tambor. Esto es una endosfora.
¿Quién me lee un momentito las endosporas por aquí? Por favor. Las endosporas. El prefijo endo significa interior. Son células muy diferenciadas, extremadamente resistentes al calor, a las sustancias químicas agresivas de la radiación. Son estructuras de supervivencia y permiten al organismo soportar condiciones de crecimiento desfavorables, entre otras temperaturas extremas, la sequedad o la carencia de nutrientes. La mayoría de las clostridiales, que son enfermedades bien como el tétano, esas esporas pueden sobrevivir muchos años en las heces, en el agua, en las plantas. Que cuando las ingiere el animal, o bien sea por una injuria en el tejido, sobre todo cuando hay una herida, por eso es que nosotros cuando hay una herida muy grave, ¿qué nos ponen a nivel de la Antibiótico. El tétano, la vacuna antitetánica, ¿cierto? Ok. Entonces, es porque por allí probablemente pueda uno adquirir una de esas esporas que cuando consigue las condiciones bien adecuadas en su interior, va a germinar y se va a formar en la célula bacteriana como tal. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver que es entonces es como una estructura de resistencia, de sobrevivencia, como lo digo aquí en español. ¿Okay? Esas endosporas, fíjense, en este caso es el proceso de cuando una bacteria ya se consigue en condiciones muy críticas, no tiene los nutrientes, etc., ella germina en su interior, va formando una endospora en su desarrollo. ¿Okay? Y luego, cuando ella muere, si es posible, libera esta endospora madura hacia el exterior. Y es en esa condición que ella puede vivir cierto tiempo hasta que nuevamente pase un huésped y la ingiera o la adquiera por algún medio y se desarrolle la bacteria nuevamente ya en el interior del animal. En este caso estamos hablando de animales, pero no necesariamente, los humanos también nos podemos contaminar con una espora. ¿Okay? Entonces simplemente es para que entiendan que el ciclo vital de una bacteria formadora de espora es en su interior se va reorganizando, forma como dice yo, un clon de ella, una copia de ella, que va a germinar hasta que consiga nuevamente las condiciones. ¿Okay? Okay. Esta también nuevamente las etapas de germinación, fíjense. Primero hay una activación, un proceso reversible que condiciona la espora a germinar en un ambiente adecuado. Luego de esa germinación, que ya es un proceso irreversible, o sea, ya se formó la espora y se libera al exterior, y luego el crecimiento. ¿Qué es ese crecimiento? Que esa espora logra entrar nuevamente al huésped y desarrolla todo su proceso de reversión, vamos a decir así, de convertirse nuevamente en la célula. Simplemente es un esquema, ¿okay? No es pregunta de examen, pero ustedes tienen que tener el conocimiento de lo que es una espora. Una espora es una estructura de resistencia y de virulencia a la vez de las bacterias. No todas las bacterias por una, ¿ok? No todas las bacterias por una. Pero las que por una se supone que sean más patógenas igual que los otros. ¿Ok? Esto también es un pequeño esquema, porque ya vamos a entrar en lo que es la división celular, la reproducción celular. Y simplemente es cuando esos focos, en este caso son focos, se van dividiendo por una reproducción sexual que se llama visión binaria, donde una célula comienza un proceso fisiológico metabólico muy alto del miembro interior y se va a hacer que luego en el medio se imagine y luego vaya a producir dos células idénticamente iguales a ellas. Eso se llama visión binaria. Entonces, durante esas divisiones, esas células se pueden dividir en cadenas, se pueden dividir en dos o se pueden ir agregando y se forman tétradas o forman racimos. Eso simplemente es la explicación, los planos de división. Fíjense, cuando se dividen sagitalmente, ¿ok? Y cada una de ellas luego se divide automáticamente, forma diplococos o tetracocos o el racimo. Simplemente es una explicación, ¿ok? Aquí sí, ya al final, para terminar esta clase, lo que podemos ver es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Que ella tiene un núcleo bien definido y dentro de su núcleo tiene el núcleo. ¿Okay? Mientras que la bacteria no. La bacteria es algo muy rudimentario y dentro de su estructura puede haber regado ese poco de material de ADN que es el que va a ser la herencia, ¿verdad? Que va a transmitir la información genética. bacteriana